Quiero invitarles ahora un momentito a que compartamos en la palabra de Dios y se encuentra en el Salmo 126. Salmo 126. La palabra que quiero compartir hoy día es desde lágrimas a gritos de alegría. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana, compartirle. Así que quiero invitarles que me acompañen en la lectura. Dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilla. Quiero compartir esta palabra en esta mañana a raíz de que, bueno, el testimonio que hemos escuchado y que nos han compartido Andrea y Mario acerca de la sanidad de Agustín, me movió y me llevó a esta palabra. A compartir acerca también de los momentos difíciles, dolorosos que en ocasiones tenemos que enfrentar. Aunque debo reconocer que vivimos en una época centrada solamente en el bienestar, en una época centrada en el facilismo y en lo placentero, hay una realidad que esta cultura evita en cierta medida. Eh, y para evitar esa realidad, esa parte de la realidad de la vida humana, eh, hoy día lo que más vende es lo que te hace la vida fácil, te hace la vida buena, te hace la vida eh, placentera en el fondo. Como por ejemplo el celular de la más alta definición, el de mayor velocidad, el auto más rápido o el transporte de movilización más cómodo, la educación sin esfuerzo o la educación focalizada solo en la entretención, el arte y la música que solamente entretiene, es lo que hoy día más abunda en la cultura en la que nosotros vivimos. La vida hoy está tan llena de comodidades, de facilidades, que nos cuesta imaginar que la vida tiene también dificultades y momentos, episodios de dolor. Expresiones sociales, por ejemplo, como la corrupción que abunda hoy día en la mayoría de los países, la delincuencia, el narcotráfico, redes criminales, son una muestra de esta cultura facilista, de esta cultura del tener sin esfuerzo, sin sacrificio, sin la gota gorda, como se dice comúnmente. Incluso algunas iglesias han caído en esta dinámica también, la dinámica del facilismo, de un Dios que te ofrece todo, que te soluciona todo, y como un Dios lámpara de Aladino, una cosa por el estilo. Hay quienes dicen que el facilismo se ha convertido en el peor cáncer de la vida actual, de la sociedad de este tiempo. Pero sin embargo yo diría que el facilismo no es un cáncer que solamente esté presente hoy. Yo diría que es la gran mentira de Satanás para mantener engañado y lejos de Dios a las personas, para mantenerlos buscando entretención, diversión, placer, para mantenerlos entretenidos en lo temporal, en lo terrenal, en lo pasajero. Y lo hizo desde el principio, esto no es nuevo. Adán y Eva fueron seducidos
con el facilismo, con lo placentero por Satanás. Eh, lo, Satanás lo quiso también hacer al tentar a Jesús en el desierto, eh, ofreciéndole también eh, placer, poder. eh, el facilismo se lo presentó en bandeja a Jesús. Y lo sigue haciendo durante todos los siglos, lo ha venido haciendo con las sociedades de todos los tiempos y de una o de otra manera ha tratado de sumergir a la sociedad en esta cultura facilista, hedonista, para distraerlo y desenfocarlo de Dios y de la realidad de la vida tal como es. Sin embargo, Dios es veraz. Dios no miente. Dios no nos disfraza nada, no nos disfraza la realidad. Y tampoco Dios nos ofrece nada como para evadir esta realidad como lo hace el enemigo, ni para anestesiar el dolor. Dios no ofrece nada parecido, no nos miente acerca de la realidad, nos la muestra tal como es y no nos ofrece ningún anestesiador para esa realidad, ningún escapismo para esa realidad, sino que Él nos muestra y nos habla de que en la vida eh, hay que enfrentar también situaciones dolorosas. Y cuando hablo de dolor me refiero a que hay tiempos de enfermedad, que hay tiempos en que tenemos que enfrentar inevitablemente la pérdida o la muerte de un familiar, la enfermedad de un hijo, como es el caso de André y Mario, que tuvieron que enfrentarse a esa realidad desesperante. Eh, no falta quien tiene que enfrentarse también a la realidad de la separación o el divorcio, la pérdida de su relación matrimonial, la quiebra de una empresa, de un emprendimiento, enfrentarse a una enfermedad terminal, a un despido laboral, una estafa, la pérdida de bienes materiales, por ejemplo, por decir algunas cosas, enfrentarse a la realidad del maltrato, la realidad del abandono, la realidad de las heridas emocionales, la realidad de maldiciones generacionales que se arrastran desde los antepasados. Y Dios muestra esta vida tal como es. La muestra con momentos buenos y con los que no son tan buenos. Dios nos dice que en esta vida enfrentaremos estas situaciones de dolor. De hecho, Jesús se lo dijo a los discípulos en un momento clave. En su última conversación, estando en el aposento alto con ellos, Jesús les compartió a los discípulos que Él se tenía que ir al Padre y que les iba a dejar un consolador, pero les advirtió una cosa. En Juan 16:33 les advirtió, estas cosas que yo os he hablado, se las he dicho para que tengan paz, para que tengan tranquilidad, para que la enfrenten con fortaleza, porque en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Aflicción es una palabra que apunta a los tiempos difíciles, a los tiempos de dolor, pero él dice, confiad, yo he vencido al mundo. En Isaías Dios también lo dice a la nación de Israel, le dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Las aguas aquí representan esos momentos de desierto, esos momentos de dolor. Y si por los ríos, no te anegarán. También los ríos son una figura literaria para referirse a los tiempos difíciles. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. También el fuego lo utiliza en esa misma dirección. Y ni la llama arderá en ti. O sea, aquí en este versículo, en este solo versículo, Dios usa 4 figuras para referirse a los momentos difíciles que tenemos que enfrentar en la vida. Aunque estemos en Cristo, aunque seamos creyentes, seamos o no creyentes, tenemos que enfrentar en la vida momentos difíciles. Aquí 4 figuras: aguas, ríos, fuego, llamas,
son figuras para referirse a esos momentos difíciles. Pero Dios no solo nos dice la verdad, Dios acerca de la realidad de la vida, del transcurso de la vida, sino que al mismo tiempo Dios nos da esperanza. No nos ofrece sustitutos, no nos ofrece anestesiadores, sino que nos da esperanza, nos infunde confianza, Dios, nos desata expectativas y seguridad en medio de los momentos difíciles. Dios genera un deseo expectante de confianza, expectante en medio del dolor, de seguridad en medio del dolor. En los textos que hemos visto anteriormente, Dios nos revela, en esos dos versículos, nos revela dos elementos o dos verdades que nos dan esperanza en medio de los momentos críticos, en medio de los desiertos. Uno de esas verdades es su presencia. Él nos garantiza que en medio del dolor Él estará con nosotros, que no estaremos solos, que en el desierto Él estará con nosotros, que no nos dejará, no nos abandonará, no nos desamparará, así como lo estuvo con Israel mientras atravesaba el desierto a través de la nube que en el día se ponía sobre ellos y los dirigía. Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Y esa nube representaba la presencia de Dios con ellos. Y todas las naciones que estaban alrededor, cuando veían esa nube, decían, eso es Israel. Y Dios va con ellos porque la nube está sobre el campamento de Israel. Entonces Dios no nos abandona. Su presencia es la que nos da esperanza en medio de los momentos difíciles. Cuando estés en una enfermedad, su presencia está ahí. Cuando estés pasando por necesidades económicas, su presencia está ahí. Esta es una verdad que fortalece, es una verdad que alienta, es una verdad que bendice, es una verdad que renueva. Y lo hizo con el apóstol Pablo, por ejemplo, mientras Pablo era perseguido, azotado, mientras Pablo tenía hambre, mientras estaba en peligro de muerte, Dios le dio esta esperanza, esta confianza expectante de que no estaba solo. Dice en 2 de Corintios 4, 8 al 9, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. En apuros, mas no desesperados, porque Dios está conmigo. Perseguidos, mas no desamparados, porque Dios está conmigo. Derribados, pero no destruidos, porque Dios está conmigo. La misma verdad la expresa David en el Salmo 23. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré miedo, porque tú estarás conmigo. Esa es la seguridad, esa es la esperanza, la confianza, la expectativa de seguridad, de confianza que Dios da en medio de valles de sombra. Aquí hay otra expresión literaria para los momentos dolorosos, valles de sombra. Lo usa poéticamente el salmista. Pero sin embargo, esta no es la única verdad que tenemos en Dios y que nos brinda esperanza en medio de los momentos difíciles, sino que también está la verdad de su victoria. Mira, en los versos que leíamos anteriormente, Jesús le dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tranquilo, yo he vencido al mundo. No solo está Dios con nosotros en medio del dolor, sino que Él ya ha vencido, Él ya ha celebrado la victoria, Él ya se ha coronado vencedor, campeón. Así que simplemente confía, aférrate a mi victoria, amárrate a mi victoria, únete, conéctate a mi victoria. En mi victoria tú eres vencedor. Si pasas por el fuego, dice, no te quemarás, ten confianza, no te vas a quemar porque yo estoy contigo y además yo ya garanticé, sellé la victoria. O sea, no te vas a
fundir, la enfermedad no te va a derribar, el momento difícil no te va a consumir, porque Dios está contigo. Él ya te garantizó la victoria, porque Jesús en la cruz venció la muerte, venció al mundo y venció a Satanás. Venció todo lo que destruye la vida humana. Si nos paramos en esta verdad, es decir, asumiendo la vida tal como es, no solamente la vida que nos presenta esta cultura del facilismo, del bienestar, del solo hedonismo, del solo búsqueda de placer, sino la verdad de la vida tal como es, con los momentos brillantes como los momentos grises, los momentos de victoria como también los momentos de lucha, de dolor. Si abrazamos esta verdad tal como es de la vida y confiamos que Dios es con nosotros, abrazamos la esperanza de que Dios está con nosotros y que la victoria ya está garantizada, eh, pasaremos desde las lágrimas a gritos de alegría. Y eso es lo que Dios establece, eso es lo que el reino de Dios tiene para toda persona que se conecta con esta verdad, se conecta con esta esperanza. El Salmo 126 que yo te invité a leer al principio, nos conecta con esta verdad, y no solo nos conecta con esta esperanza, sino que nos muestra la ruta para pasar desde las lágrimas a gritos de alegría. Quisiera invitarte a recorrer esta ruta en el Salmo 126 para que, si estás en este momento pasando por ese proceso, pasando por las aguas, pasando por el fuego, pasando por el valle de sombra de muerte, pasando por el valle de sombra de enfermedad, de pérdida, de duelo, te invito a recorrer esta ruta que nos muestra el Salmo 126. Este salmo nos muestra cómo conectarnos en la esperanza de que Dios está con nosotros y que la victoria ya está sellada, nos va a llevar a estar desde las lágrimas a gritos de alegría. Ya leímos el Salmo 126, así que quiero invitarte que me acompañes a recorrer este camino. Esta ruta tiene dos estaciones. Aquí habla de los hijos de Sión que están cautivos. Se refiere a los hijos de Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y el salmista encuentra aquí, en esta realidad del pueblo, de la gente de Jerusalén, llamados hijos de Sión. Sión significa fortaleza, que es la ciudad de Dios, y simboliza y representa al pueblo de Dios, representa a la iglesia de Cristo hoy día. Y él dice que hay dos estaciones, en este salmo nos muestra dos estaciones para ir de las lágrimas a gritos de alegría. Y vamos a explorar estas estaciones. La primera estación es la estación de las victorias, o mejor dicho, de las impresionantes victorias del pasado. En los versículos del 1 al 4 encontramos la victoria impresionante que Dios dio a los hijos de Sión que estaban en la cautividad. El comentarista, la mayoría de los comentaristas bíblicos, habla de que ellos estaban en ese momento bajo el imperio persa. Primero fueron cautivados por los babilónicos, luego los babilónicos tomaron dominio de todo el imperio babilónico, y los hijos de Jerusalén siguieron cautivos primero en Babilonia y después con el imperio persa. Y Dios hizo un milagro increíble con ellos, porque Dios habló
al rey Ciro, al rey de Persia, le habló. Dice la Biblia en Esdras capítulo 1, dice que Dios despertó el espíritu de Ciro y le ordenó que diera la autorización para que los hijos de Jerusalén, los hijos de Sión, los del pueblo de Dios, volvieran a Jerusalén y volvieran a reconstruir el templo en Jerusalén. Y no solo Dios le ordenó a un rey gentil, a un rey que no era del pueblo de Dios, no solo le ordenó que los dejara en libertad y les permitiera volver a su territorio, sino que le ordenó Dios que les proveyera todos los bienes, todos los recursos para que ellos volvieran a su lugar de origen y para que reconstruyeran el templo de Dios. Este fue un milagro increíble, impresionante, extraordinario. Fue un milagro tan grande que el salmista dice que parece que era un sueño. Y lo primero que él hizo fue precisamente meditar, reflexionar, recordar, rememorar esa impresionante victoria. Fue tan impresionante esa victoria dada por Dios que les parecía a todos que estaban soñando. Si usted quiere ver eso, en Esdras capítulo 1 va a encontrar cómo Dios lo hizo para que sucediera el milagro de que ellos pudiesen volver desde Persia, desde distintos lugares del imperio persa, volver a su ciudad de origen, que era Sión o Jerusalén. Aquí hay un principio tremendo para nosotros, que cada vez que nos encontremos atravesando por un valle de sombra, atravesando por experiencias, por situaciones dolorosas, Dios nos invita a recordar, a meditar en las victorias impresionantes del pasado. Hoy día escuchamos una victoria impresionante, de la victoria de Agustín, victoria contra el cáncer, una victoria impresionante que nos bendijo mucho. La invitación que Dios nos hace en los momentos difíciles es a decidir meditar en esas victorias, ya sean victorias propias o victorias de otros. Esas impresionantes victorias que parece que son tan increíbles que pareciera que son un sueño, pero son realidad, porque todo lo que Dios hace es increíble, todo lo que Dios hace es impresionante, todo lo que Dios hace va más allá de la razón, no tiene explicación lógica. Así que quiero invitarles a, si en este momento estás atravesando por episodios tristes, dolorosos, si estás en un valle de lágrimas, quiero invitarte en el nombre de Jesús a poner tu mirada, tu foco en obras impresionantes realizadas por Dios. Quiero compartirte al menos 3 obras que Dios hace y que son impresionantes. La obra de la conversión. Cuando estemos en tiempos difíciles, traigamos a la memoria el día en que Cristo vino a nosotros. ¿Cómo estábamos cuando Cristo vino a nosotros? ¿Qué pasó cuando Cristo vino a nosotros? Y lo que hemos vivido desde que Cristo vino a nosotros y empezamos a caminar con Él. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estábamos cautivos en delitos y pecados, cautivos en las manos del príncipe de este siglo, que vivíamos como todos los demás. Mira, fue tan impresionante esta victoria que de muerte pasamos a vida, de las tinieblas fuimos trasladados a la luz. Recuerda ese momento, recuerda y tráelos a la memoria, aliméntate de lo que Dios hizo en ese momento, de la forma en que Dios nos amó. Recordemos la cruz, recordemos el momento en que Jesucristo en la cruz selló y anuló todos nuestros pecados y trajo perdón y salvación a nuestras vidas.
tengo la plena certeza, la plena seguridad que el recordar, el traer a la memoria, el no olvidar ese beneficio, como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda este beneficio de la conversión, de la salvación. Otra obra que traerá a nosotros esperanza, fortaleza en medio del valle de sombra o de momentos de dolor es la obras de provisión. ¿Qué puede ser más impresionante que cuando estamos pasando por necesidades, sean de cualquier índole, económica, alimenticia, laborales, veamos a Dios obrar sobrenaturalmente, abrir una puerta de manera sobrenatural, de repente ver a Dios obrando en favor de nosotros, proveyéndonos sustento de manera increíble, sobrenatural, tomando personas que no imaginamos, tocando vidas y moviendo vidas, haciendo que piensen en nosotros, personas que nunca nos hubiésemos imaginado. Meditemos en estas ocasiones en las que Dios nos ha sorprendido tanto que nos pareció estar soñando. Si meditamos en estas obras de Dios, en la conversión, en las obras de provisión, te aseguro que en medio de las circunstancias tendremos renovación en nuestra vida, recibiremos fortaleza, habrá gozo aún en medio de los tiempos difíciles. Y hay otra obra, obras de sanidades propias o sanidades de otro. Yo estoy seguro que el testimonio de Agustín, el milagro en Agustín, esa sanidad de cáncer, ese milagro creativo de Dios realizado en Agustín, donde Dios creó una médula nueva y empezó a regenerarse y a producir los glóbulos blancos que necesitaba, de manera impresionante, increíble, ilógica, irracional para la ciencia, para los médicos. Esos milagros traerán renovación a tu vida en tiempos difíciles. Practica este ejercicio, trae a la memoria estos milagros, el milagro de la vida, el milagro de la sanidad realizado en ti o en otros. Escucha testimonios de otros que han sido levantados de enfermedades terminales, incurables, levantados del pozo más profundo, como dice el salmista en el Salmo 40. Dios me levantó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña. Recuerda esos momentos, tráelos a la memoria y ten la plena certeza que el Espíritu de Dios vendrá a ti y te renovará interiormente, te levantará, tendrás nuevas fuerzas. Meditemos en aquellas obras de Dios que han hecho que los no creyentes y nosotros tengamos que decir: grandes cosas ha hecho Jehová y estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová. Enfoquémonos en esas grandes cosas. Mira, las naciones que estaban alrededor de Israel decían: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Pero no solo ellos podían verlas, sino que los mismos habitantes de Sión llegaron a decir: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Lo mismo pasará. Estarás en medio del desierto, pero allí podrás decir: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y me paro en esas grandes cosas y camino y me muevo y sigo adelante, porque grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y grandes cosas ha hecho Jehová con estos, con los que están a mi alrededor. Entonces, esa es la primera estación, meditar en las impresionantes obras del pasado o victorias del pasado. Esa es la primera estación, pero la segunda estación está en los versículos 5 y 6 del mismo Salmo. Y la segunda estación es: clama a Dios por respuesta.
No solo medites en lo que Dios ha hecho en el pasado, no solo te alientes, no solo te renueves con las obras que Dios ya ha hecho, sino que en medio del el dolor clama a Dios. Dice en Jeremías 33:3, muchos le llaman esto el teléfono de Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé. Dios ha determinado responderte. Clama a mí, yo te responderé. Y no solo te responderé, sino que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, conocerás quién soy yo, conocerás mi amor, conocerás mi poder, conocerás mis recursos, todo lo que tengo para ti. Cuando nosotros clamamos a Dios por respuesta, podemos recibir dos tipos de respuesta. Una de estas dos. Y eso te lo doy garantizado. Siempre Dios te va a responder con una de estas dos respuestas. La primera son los de repente de Dios. Hay respuestas que son así de repente, que son inmediatas, que son repentinas, que son impresionantes, que nos sorprenden. ¡Wow! Dios lo hizo así, en el momento. O a veces te sorprende en el momento menos esperado. ¡Pah! Dios te sorprende con su respuesta. Ah, esto es lo que necesitaba, esto es lo que le pedí a Dios hace un tiempo. Y lo dice, el salmista lo dice, que el Negev era una zona desértica y que repentinamente esa zona desértica, los caudales que habían en esa zona desértica, secos por un tiempo, repentinamente aparecían con cauces de agua. Por eso le llama los arroyos del Negev, porque aparecían en cierta época del año corrientes de agua por esos flujos. Y Dios hará lo mismo. Dios hará fluir su presencia, su respuesta así de repente, en forma imprevista. Dios te sorprenderá cuando clames por respuesta. Habrá ocasiones en que Dios obrará de esta manera. Dios te impresionará. Por ejemplo, Elías oró para que cesara la lluvia y la lluvia cesó. De repente, oró para que volviera la lluvia al lapso de más de 3 años y la lluvia volvió. Cayó la lluvia. Entonces, la mujer, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre dijo, pensó, voy a tocar el borde del manto de Jesús y seré sana. Y corrió, se metió entre la multitud hasta tocar el borde del manto de Jesús. Inmediatamente, así de repente, Dios hizo la sanidad. Fue sana de una enfermedad de más de 12 años. Dios lo hará contigo. Hay un de repente para ti. En medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, en medio de las aguas, en medio de los valles de lágrimas, Dios tiene un de repente para ti. Hoy, solo clama a Dios. Clamemos en medio de la situación y el de repente vendrá. Dios lo hará. Sin embargo, esa es una de las respuestas que Dios tiene. Hay otra respuesta. Si no viene el de repente, hay otra que se llama la respuesta de lentamente. Dios responde de repente y Dios responde también lentamente. No siempre va a ser repentinamente. Y si eso es tu caso, si en este momento tú has estado orando por tiempo, clamando y no has tenido tú de repente, viene el lentamente. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no desmayes, porque hay un lentamente para ti. Dios se toma a veces su tiempo. Dios quiere que suceda algo en nosotros, requiere algo de nosotros en medio de ese proceso, en medio de ese tiempo. Y lo dice el texto, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, más volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aquí usa una imagen agrícola, una imagen campesina el salmista.
Y dice que los que siembran tienen que esperar un tiempo para tener su cosecha. Además, para tener su cosecha requiere esfuerzo, requiere un tiempo, requiere paciencia, requiere trabajo, requiere cuidado, requiere atención para tener una buena producción. Y el lentamente demanda de Dios, de nosotros, perdón, demanda el lentamente de Dios, demanda de nosotros paciencia, demanda de nosotros algo, cuidado, atención, enfoque en Él. Aunque tardare la respuesta, sigue sembrando. Aunque sea con lágrimas, sigue sembrando hasta que venga y llegue lentamente la respuesta, la bendición de Dios que esperas. En medio de los problemas, tiremos semillas de fe sin desmayar hasta que veamos su obra. Sigue sembrando semillas de fe. Por ejemplo, si tu esposo no es creyente y tú estás clamando a Dios para que tu esposo conozca a Cristo, pon semillas de fe. Declara lo que tu esposo es para Dios, no lo que ves ahora en la realidad. Cada declaración, mi esposo, tú puedes decir, mi esposo es un hijo de Dios. Esa es una semilla de fe. En medio de todas las circunstancias difíciles, sigue sembrando. Mi esposo es sacerdote, es real sacerdocio, es rey, es príncipe, mi esposo es creación, es imagen y semejanza de Dios. Semillas de fe, sigue sembrando, sigue tirando semillas de fe en medio de ese proceso, porque Él lentamente va a llegar y tu espera va a terminar. Dios te va a sorprender. Si tu hijo no está en Cristo en este momento y tú oras y clamas para que Él llegue, Él venga, Él tenga un encuentro con Dios, sigue lanzando semillas de fe, más y más semillas de fe sobre tu hijo. Tus hijos son plantío de Jehová, tus hijos son real sacerdocio, tus hijos son la niña de los ojos de Dios. Tira semillas de fe y Dios te va a sorprender en un momento que a lo mejor menos lo esperas. Dios lo va a hacer. No te angusties, no te preocupes. En medio de esa circunstancia, tira semillas de fe. Siembra, porque los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Un día cosecharán. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Al conversar con Mario y Andrea, es visible que la sanidad de Agustín no fue un de repente. La sanidad de Agustín fue lentamente, se fue dando en un tiempo. Y en ese tiempo, a pesar de las lágrimas, tanto Andrea como Mario fueron lanzando semillas de fe. Me queda en la memoria cuando estaba Andrea en el ascensor y después de haber recibido ese lapidario diagnóstico del peor cáncer, ella soltó a su hijo y se lo dejó en las manos de Dios. Al hacer eso, puso una semilla de fe, porque depositó su confianza solo en Dios, no en los médicos, no en la ciencia, no en ella, no en su fuerza, sino en Dios. Al recibir a Jesús en su vida, al permitir que oraran por su hijo, semillas de fe. Al recibir a Jesús en su vida, más semillas de fe. Al congregarse, al ir a la reunión donde fue invitada, semillas de fe en ese proceso. Mientras Mario renegaba y decía, ¿por qué me está pasando esto? Y se negaba a buscar a Dios, aceptó en un momento congregarse, asistir a una reunión donde asistía Andrea con su hijo Agustín. Al momento de ir, una semilla de fe fue puesta para el milagro de Agustín. Cuando fue Mario al retiro y estaba orando allí por su hijo, y se acerca
un joven que Mario no conocía y que tampoco conocía la vida de Mario, y le dice: no ores más por lo que estás pidiendo. Lo que estás pidiendo Dios ya lo hizo. Semilla de fe fue sembrada. Semilla de fe. Y Mario lanzó esa semilla, se paró en esa palabra. Y no pasó mucho tiempo cuando el milagro creativo de Dios se empezó a manifestar y empezó a regenerarse, a nacer una nueva médula en Agustín. Y vino el milagro, él lentamente se hizo una realidad visible. Eso pasará. Si estás pasando en este momento por valles de lágrimas, valles de sombra, si estás atravesando por las aguas, como dice el texto que leíamos anteriormente, si estás pasando por el fuego, si estás pasando por las llamas, si estás pasando por los ríos, si estás pasando por la aflicción, hay un de repente para ti. Y si no viene el de repente, Dios tiene un lentamente para ti. En medio de ese proceso, no dejes de tirar semillas de fe, porque vendrá la hora en que el milagro vendrá. Su milagro ha demorado, no desmayes. Sigue lanzando semillas de fe. Sigue parándote en lo que Dios te ha dicho y decláralo. Me niego a ponerme de acuerdo con la realidad. Me pongo de acuerdo con lo que Dios me dice. Y cada vez que te pones de acuerdo con lo que Dios te dice, declara lo que Dios te ha dicho. Semillas de fe. Porque la cosecha ya viene. Irán andando y llorando el que lleva la semilla, la gavilla. Pero volverá trayendo con regocijo la gavilla, la cosecha. Si no es un de repente, será un lentamente, pero te lo aseguro que la victoria vendrá. Tu milagro vendrá y de las lágrimas pasarás a gritos de alegría. Yo te veo por fe, gritando de alegría, gritando el milagro, desatando fe en otros por el milagro hecho en ti, en tu vida. Hoy día vimos los gritos de alegría en Mario y Andrea por el milagro de Agustín, y desatamos ahora milagros, gritos de alegría en milagros en cada uno de quienes estén escuchando. En el nombre de Jesús, gritos de alegría, de lágrimas a gritos de alegría. Viene un de repente o viene un lentamente, pero el milagro vendrá. Quiero invitarte en el nombre de Jesús a que oremos. Quiero pedir al Espíritu Santo en este momento que si el de repente no ha venido a ti, en este momento Él lentamente empiece a ser movido con semillas de fe. Que Dios ponga semillas de fe en ti. Voy a orar para que el Espíritu Santo ponga semillas de fe. Padre, gracias. Muchas gracias por este tiempo, por esta palabra. Gracias porque tú no nos disfrazas la realidad, tú no nos engañas, tú nos muestras la vida tal como es. Tampoco nos ofreces anestesiadores para los momentos difíciles. No nos ofreces vías de escape, sino que tú nos ofreces tu compañía, tu presencia y tu victoria. Nos desatas esperanza en medio de esos tiempos y nos das una ruta a seguir. Hay de repentes que están reservados con nuestro nombre y hay lentamente que están reservados con nuestros nombres. Los tomamos ahora. Espíritu Santo, ven sobre cada persona que en este momento está conectado, que está escuchando,
y cualquiera sea la situación por la que esté atravesando, Espíritu Santo, desata ese de repente sobre su vida. Y si no hay un de repente para ellos, si tú estás tratando algo con la vida de ellos, empieza a desatar, Espíritu Santo, palabras de fe. Desata su lengua, desata su boca con palabras de fe, que no callen, que no silencien. Espíritu Santo, conéctalos con tus promesas, conéctalos con tus palabras, para que desaten y siembren semillas de fe en medio de este proceso. En el nombre de Jesús, desata en sus labios, desata su lengua en el nombre de Jesús, que no se conecten más con la queja, no se conecten más con el dolor, sino con las palabras que tú estás poniendo y enviando a sus vidas en el nombre de Jesús. Sabemos con certeza que si no hay un de repente, Él lentamente vendrá, pero el milagro vendrá en el nombre de Jesús. Amén y amén.